figura del héroe, perdón, ay, luego aparece ese destino que hace al héroe. Y luego aparece también qué terribles guerras nos ha referido, es también es un enunciado exclamativo. Le confiesa a su hermana el respeto que tiene por su antiguo marido, dice, te lo confieso, hermana, desde que la muerte de mi desventurado esposo Siqueo, desde que un cruel fratricidio regó de sangre nuestros penates. Eh, Ahí aparecen dioses domésticos, solo, que eran los dioses solos de Roma, dioses menores que cuidaban la alacena, la despensa, donde ellos tenían los alimentos. Después pasaron a ser designados a dioses de toda la casa, es decir, son dioses del hogar. Ese regar de sangre se rompió de alguna forma eh, claro, porque cuando mata al esposo, como que se mata también la confianza de esa familia, ¿no? Si bien es una metáfora, son cosas que no pueden pasar entre familias, ¿verdad? Luego hay una parte que dice conturbado espíritu, que es como revuelto espíritu, está en el mismo campo semántico que revuelve, que las anteriores que habíamos visto. Devela este desasosiego, esta sensación que tiene la reina de estar tan entreverada, en ese estado de enamoramiento, pero a la vez un enamoramiento que la domina toda, la pone en un estado desagradable, porque si bien ella está enamorada, pero está guardando luto, ¿verdad? O sea, como que le es infiel a su marido muerto. Bueno, hay una parte que dice, quiero que se abran para mí los abismos de la tierra. El padre omnipotente, Zeus, dice algo más ahí, se lance con su rayo a la mansión de las sombras. Son dos metáforas relacionadas con la muerte. En definitiva, lo que le confiesa a su hermana es que prefiere morirse antes de casarse de vuelta. Hay una invocación al pudor, la vergüenza en relación a los demás, en relación a lo que piensan los demás. Ella es la reina y con su esposo muerto es una viuda que no puede casarse. Todo lo que hace que ella esté tan angustiada ante ese amor. Y bueno, y que se identifica en los signos de exclamación, en el o, en esa invocación. Ahí, Hasta ahí sé yo. ahí también pueden hablar de todo lo que vimos sobre la invocación, la estructura fija, ¿recuerdan? Lo dimos con ustedes, ¿no? La interjección, los signos de exclamación y el vocativo. En este caso, pudor, ¿ya? Es decir, ahí está llamando a ese pudor. Muy bien. Y después, ¿qué elementos? Es la tercera pregunta del foro. ¿Qué elementos señala Ana en su respuesta? Me gustaría responderla. ¿Cómo no? ¿Te escuchamos? Bien. Ana responde a la confesión de su hermana presentándole diversos motivos para no acallar su amor. Le hace dos preguntas retóricas para que se idealice en esa situación de carácter negativo. Consumir tu juventud. El verbo tiene una connotación negativa en ese caso. Perpetua tristeza. Es una hipérbole que está exagerando el estado de ánimo que podría tener Dido. Hace otra pregunta referida a los hijos que nunca tendría si no se casase, lo cual era importante para las mujeres de la época. Le dice que ya se ha resistido a otros hombres que eran ricos en triunfos. Vuelve a hacer dos preguntas retóricas, una sobre resistirse al amor que siente por Eneas y otra que puede provocar temor, ya que se extiende a decir que está rodeada de reinos prácticamente invencibles. Esta especificación da a entender que necesita un ejército y un hombre como Eneas y los troyanos que lo lidere y proteja al pueblo. Ella cree que los dioses lo pusieron en su camino, ya que el destino es el tema fundamental de la obra. Después la motiva con la avaricia, diciendo, ¿qué imperio será el tuyo con ese enlace? Entre otros dos enunciados exclamativos similares. Muy bien. Les iba a puntualizar una cosita que Paula Ramos, que no sé si está, pusiste, proviene del género épico. En realidad no es que provenga del género épico, pertenece, sería al género épico, ¿está ahí? Entonces, cuando hablamos del género, decimos pertenece al género épico,
Bien, me quedó mal, sí, puesto. Ahí Expresado. está. Y ahí corresponde, ahora vamos a ordenar como ustedes tienen que hacer el análisis, ¿está? Pero ahí tú tenés que explicar qué es el género épico, como ya lo hemos hecho para la Ilíada, en ese caso ustedes ya lo tienen. Acá me ponen, ¿en qué tipo de letra debemos escribir o se puede escribir legiblemente lo que sintamos? Sí, en letra justamente legible, pero como ustedes quieran. Y ya que me decís eso, lo que sí es obligatorio es que sea con lapicera. ¿Por qué? Porque si no, no se lee bien y más que van a hacer fotos. Así que no se olviden de escribir en lapicera. ¿Qué pasa si ustedes se equivocan? Simplemente ponele que ustedes quieran escribir casa, ¿tá? Pero la escribieron con, al revés, quieren poner casa de casar y la escribieron con S, lo que hacen es ponerles una línea, ¿está? Bueno, con esto no me sale, pero bueno, lo tachan, ¿está? Lo tachan y lo tachan y ponen entre paréntesis y después ponen la palabra correctamente escrita, ¿está? No necesitan borrar, porque si ustedes borran o peor, llevan el corrector, van a estar horas para que se seque, o sea, es muy engorroso. Entonces simplemente tachan, ponen entre paréntesis y siguen escribiendo la palabra bien escrita, ¿tá? O si es más de una palabra, hasta en facultad se hace así, o sea, queda igualmente legible. Bueno, gente, en general estuvo muy bien. Otra puntualización que es de Silvera, que tú me pusiste en negrita. En realidad la cita va entre comillas. Las citas van siempre entre comillas, no en negrita. Sí, me equivoqué en eso, sí, reconozco. Perfecto, no, pues son puntualizaciones que va a tener en cuenta, pero digo, no restan nota del contenido, ¿no? Pero bien. Consulta, profesora. Sí. Cuando ponemos una cita, la ponemos entre comillas, ¿hay que escribirla toda o escribimos una parte y puntitos suspensivos? O sea, No, no, como que lo no. que nos interesa y... Les explico. La cita vale 0. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ponen todo el enunciado, en realidad no tiene sentido porque ustedes están con el texto. Tienen que poner solo la metáfora, por ejemplo, presa. Entonces tú decís, bueno, hay una metáfora que es la palabra presa y ahí pones presa entre comillas. Que Perfecto. tienen tales y cuales connotaciones, y ahí vas explicando, ¿está? Todo en el cuerpo del texto, ¿no? O sea, explicando de lo que tú decís. Sí, sí, bárbaro. Análisis, el orden, ¿por dónde empezamos? Tienen que ubicar el autor primero. ¿Qué es el autor? Virgilio. Virgilio. ¿Está? Entonces, análisis es justamente autor y época. ¿Cuál sería la época? ¿Puedo yo, Sí, sí. Paula? Virgilio vivió entre el 79 antes de Cristo y 19 antes de Cristo No, y 70, 70, no 70. 70, perdón, sí, 70. Me 70, confundí con bueno, el en algunos 29. lados parece 71 al, Sí, al 19. ¿qué siglo es? Siglo I Siglo antes de Siglo I. Cristo. I antes de Cristo. Perdón que interrumpí, Paula. No, no, todo bien. Y la obra fue escrita entre el 29 y el 19. Entre el 30 y el 19. Fue escrita en los últimos 11 años de su vida. Acá en algunos lados aparece 71, pueden verlo. Bien, gente, ahí escriben un párrafo, ¿está? Sobre Virgilio, ¿no es cierto? Lo ubican en época, lo ubican lugar, donde nació, dónde nació.
No, no lo tengo yo. Es pequeña aldea cerca de Mantua, ¿tá? Es decir, en la península itálica, ¿no es cierto? Bien, hablan entonces un párrafo sobre la época, sobre la obra, ¿no es cierto? Todo lo que es la información general, no más de un párrafo, ¿está? Es decir, el contexto de emisión. Luego van a hablar, Perdón, profesora, ponemos también que él no la terminó la obra y que pidió que se deshicieran de esos escritos. ¿Eso ponemos todo o ya es eso mucho? va, sí, Ah, bien. y tienen que, creo que no lo reitero porque yo ya lo dije en el canal de YouTube, ¿no es cierto? La primera parte que había hablado de todo eso. Sí, sí, usted habló, pero quería saber qué es lo que podemos poner en el O parcial. sea, trato de no reiterar lo que ya está grabado Bien. para que no sea lo mismo, ¿no? Idéntica a la clase. Sí, o sea, ponen toda la información de Virgilio, todo lo que está allí grabado, ¿está? Ah, perfecto. Género literario. Esto se los estoy haciendo para que ustedes estén guiados, ¿no? Género literario, ¿cuál es? Épico, género épico. 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 Y ahí entonces dan la definición de género épico, que nosotros ya lo dijimos, ¿no? Primero definen lo que es género literario, después género épico, epopeya, hablan del héroe, hablan de todo lo que nosotros hablamos. En ese sentido, para la Ilíada diría la misma introducción que acá, porque pertenece justamente al mismo género literario, ¿no? Recuerden que a nosotros nos llega la narración, pero es justamente una traducción, pero el original estaba escrito en verso que se agrupaban en estrofas y justamente era una narración desde el punto de vista del contenido, ¿no? Bien. Luego pueden hacer una síntesis general de la obra. Es decir, la obra en general de qué habla, etcétera, ¿está? Y luego ya empezamos porque es el libro 4, entonces ya ponemos libro 4, ya se centran en este libro 4 y hablan un poquito de los personajes. Los personajes Dido y Eneas, ¿está? Y ahí ya está grabado quiénes eran Dido y Eneas, las leyendas que dan lugar a los personajes, ¿está? Es decir, que Dido era hija del rey Muto de Tiro, su padre falleció, ella pasa con su esposo al mando y su hermano mata justamente a Siqueo. Por eso cuando ella está viuda, es justamente porque el hermano mató al esposo. Por eso en una parte acá habla del fratricidio. ¿Tá? En realidad no sería frater es hermano, no sería fratricidio, sino que el hermano mató al esposo. O sea que sería en realidad que mató al cuñado, ¿no? El hermano mató al cuñado. Bien. Y de Eneas, que como ya saben, es hijo de quién? De Afrodita. De Venus, Afrodita y quién más. El papá. Y Anquises, ¿no? Ahí está. El papá es el mortal Anquises, pero provienen de ambos lados, porque Anquises provenía su linaje del propio Zeus, ¿no? Es decir, entre sus ascendientes tenía el propio Zeus, ¿tá? O Júpiter. Muy bien, entonces explicar todo eso, ¿tá?
Y luego empezar a analizar ya el libro 4, ¿no? El estado en que se encuentra primero. Entonces, párrafo, estado en que se encuentra Dido. Perdón, me faltó una parte de la leyenda, bueno, ustedes la oyeron allí, pero Dido entonces, escapando de la hermana, sale de ese lugar de Asia Menor y va hacia las costas del norte de África y funda Cartago. Cuando llega Eneas, en el libro 1, ella es la reina de Cartago, ¿no? Entonces Eneas viene con su comitiva, no viene sola porque encallaron allí los barcos. Y entonces ella le da hospedaje y allí en el libro 2 y 3 va a narrar todas sus historias, todo lo que ha pasado en la guerra de Troya, él viene de la guerra, todo lo que ha pasado. Y entonces ella se enamora. Entonces el primer párrafo es el estado en que se encuentra Dido enamorada de Eneas. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. Yo estudiando las figuras literarias no puedo diferenciar la personificación y la metáfora. No sé si podrías explicármelo. Sí, aunque acá no había personificación en esta parte. Por eso yo quería saber si había o no, porque no podías como... En esta parte no hay, pero sí, como no te lo explica. En la metáfora opera por el mecanismo de la traslación de un elemento real a un elemento figurado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, presa, ¿tá? Que no es una presa real, no es que ella esté presa en una cárcel, ¿no? Sino que ella se siente presa por cantidad de connotaciones, ¿no? Que ella no puede salir de ese sentimiento, que ella no puede pensar en otra cosa. Entonces está presa, además, por toda su situación de viudez, por lo que significaba tener un amor con otro entonces personaje. Entonces la metáfora, siempre acordate que es una traslación y además genera connotaciones de las cuales nosotros deducimos, perdón, el significado. ¿Tá? En cambio, personificación, que acá no se da, pero personificación es cuando toma la forma humana, algo, ¿tá? Por ejemplo, lo que me viene ahora, como para darte un ejemplo, es en el enamorado de la muerte, ¿no? ¿Recuerdas de la muerte? En un sueño soñaba anoche, soñito en alma mía, que la muerte toma una figura humana, ¿recuerdas? Yo no... Bueno, en ese caso habría una personificación. No, acá dentro de todo lo que les mandé no había ninguna personificación, ¿está? ¿Queda? Bien, gracias. Ahí está. Es cuando toma forma humana algo que no lo posee, ¿está? Bien. También pueden distinguir la prosopopeya, la personificación. Una es solo la forma humana y otra es cuando habla el personaje ese personificado. ¿Ah? Bien, acá tenemos que hablar del narrador. ¿Qué tipo de narrador tenemos? Narrador omnisciente. Ahí está, y acá ya lo dimos. Omnis todo, ciencia saber. Acá incorporan lo mismo de la Ilíada, explican lo que es. ¿Está? Explicación de las figuras estilísticas. Ahí explican, bueno, ya no voy a decir de vuelta porque ya lo vimos en el foro y ustedes lo tienen en el otro, lo pueden repasar. Todas las metáforas, el símbolo, etcétera, ¿está? Y luego pasan al segundo párrafo.
Ahí de qué tienen que hablar, ¿qué empieza allí en el segundo párrafo? Ella se confiesa. Ahí está, y es que esto sí ya lo dimos en Discurso directo. es un discurso directo entre Dido y Ana. Ana es un personaje inventado por Virgilio, no existía en la leyenda original, y pasa a ser un alter ego de Dido, al cual ella le confiesa absolutamente todo, ¿no? Es decir, es justamente creado para que ella pueda confesarse. ¿Está? Ahí tienen que poner todo lo que nosotros hablamos sobre discurso directo, que ya definimos y vimos las características con ustedes, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Dice, Era, por ejemplo, el uso de comillas o guiones, los elementos que lo Exacto. marcaban en el texto. Ahí está el empleo de verbos dicendi, ¿recuerdan? El hecho Sí. que el personaje dice todo lo que ujú. todo lo que es su interior, ¿no es cierto? Todo lo que vimos ya para la otra lo aplican acá. Bien, después ahí hablar sobre todo lo que le dice Dido. Recuerden que además de ser un discurso directo, es un discurso épico que se caracterizaba, recuerdan, porque el personaje dice absolutamente todo lo que quiere y la otra le responde después de que haya dicho todo y también de una forma muy extensa, pero no hay interrupciones como hay hoy día, por ejemplo, en las novelas. ¿Ah? Bien, y ahí hablan de todo lo que un poco ya se contestó en el foro, de que empieza con preguntas retóricas, que después hay dos enunciados exclamativos, todo lo que habla sobre la grafopeya, la etopeya del héroe, que no se olviden que ella lo admira porque además de que estar enamorada, es un héroe, ¿no? Entonces, toda la obra exalta a Eneas y también en boca de ella, y esa terminación con la invocación al pudor. ¿Está? Profe, Sí. nosotros tenemos que hacer un análisis del libro 4, pero en realidad lo que tú has desarrollado es la primera hoja, prácticamente la primera carilla. O sea, ¿tenemos que analizar todo o esa parte? No, estamos repasando un poco, y vamos, yo les voy a decir algún otro aspecto y va esto. O sea, Está. Yo me había leído todo el libro igual, pero quería saber lo qué era. otro, la idea es que tú hagas una mención de lo otro, porque si no, no te da el tiempo para escribir todo lo que tenés que escribir. O sea, es el libro 4 sería la primera parte del texto, ¿no es cierto? Porque después ya, si no, no te daría tiempo, te analizaría solo eso. Bien. ¿Tá? Pero igual ahora vamos a hacer alguna otra mención. Muy bien, bueno, la respuesta de Ana, ¿tá? Con todo lo que ella le dice, ¿no? El carpe diem, sobre todo es importante, el tempus fugit que menciona, ¿no? El hecho de su juventud, todo lo que le dice en cuanto a la estrategia del poder, que ella no había pensado, la estrategia bélica, ¿tá? Es decir, todo lo que ella le responde y con estas palabras inflamó aquel corazón ya abrazado por amor, dio esperanzas a aquel ánimo indeciso y acalló la voz del pudor. Así que estas tres consecuencias que tienen esas palabras, inflamó es una metáfora, ¿no es cierto? Metáfora. Inflamar es como agrandar aquellas esperanzas, aquel corazón, ya abrazado por el amor, también otra metáfora, ¿está? Y acalló la voz del poder, o sea que todo aquello que ella había dicho tan resuelta, aquí se termina. Luego lo que sigue, ¿está? Entonces, ahí hablan sobre las palabras de Dido, ¿tá? Y respuesta de Ana.
Acá el tercer párrafo, que esto sí yo ya no se los pregunté, el cuarto párrafo vendría a ser. Fíjense lo que dice. Lo primero se dirigen a los templos e imploran al favor de los dioses en los altares. Inmolan con arreglo a los ritos 2 ovejas elegidas a Ceres, legisladoras, a Febo y al padre Lieo, y entre todo a Juno, patrona de los lazos conyugales. La misma hermosísima Dida, alzando una copa en la diestra, la derrama entre los cuernos de una vaca blanca. O bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses, los altares bañados de sangre, renueva cada día las ofrendas y escudriñando con la vista de los abiertos pechos de las víctimas, consulta sus entrañas palpitantes. Oh, vana ciencia de los agüeros, ¿de qué sirven los votos? ¿De qué valen los templos a la mujer que arde en amor? Mientras invoca a los dioses, una blanda llama consume sus huesos y en su pecho vive la oculta herida. Arde la desventurada Dido y vaga enloquecida por toda la ciudad, cual incauta cierva herida en los bosques, decreta que el pastor traspasó desde lejos sin saberlo con su flecha y la dejó hincado al hierro. Ella recorre en su fuga las selvas y los montes dicteos. Ya, vamos a ver un poquito hasta ahí. Fíjense qué es lo que les acabo de leer. ¿Un fragmento? Sí, ¿de qué? ¿Qué es lo que pasa? Es el sentimiento que siente Dido hacia Eneas, algo que no puede contener. O sea, que lo exageran a través de una figura como una comparación de una sierva que se pasea por toda la ciudad o algo así. Este es el cuarto párrafo, Ujú. que es, ¿qué están haciendo ellos? Ellas. Ella le había dado 3 consejos. ¿Recuerdan que le había dicho que implorase a los dioses? ¿Tá? Este cuarto párrafo justamente son esos ritos, ¿tá? Como un sacrificio o algo así. Disculpe que interrumpí. Exacto, ritos justamente para que él se quede y se enamore de ella. ¿Qué, qué es un rito? Cuando nosotros decimos la palabra rito, En ese caso yo me imagino como un estilo de brujería porque tenía el pecho abierto de los animales. Era como medio... sí, en realidad no correspondería hablar de brujería en este contexto, ¿está? Eran las creencias de ellos, ¿está? Eso que hace un ritual implica una serie de pasos, ¿tá? Que se hacen y se repiten siempre igual. Vieron que, por ejemplo, ¿qué rituales conocen que me pueden decir? Dentro de la iglesia cristiana igual, ¿no? Porque de repente no conocen otros. ¿Qué El rituales? bautismo, por ejemplo. El bautismo. Entonces, ¿qué me puedes Ujú. decir que puede ser un rito dentro del bautismo? Una ceremonia o... El Ahí rito sería cuando mojan la cabeza del niño, ¿verdad? está. Esa serie de pasos que se dan en lo que es esa ceremonia es lo que es el rito, es decir, se hacen las cosas de determinada manera para que eso tenga un significado que justamente es el bautismo en ese caso. ¿Tá? Acá pasa lo mismo. Fíjense que ellos dicen, en una parte dice, alzando una copa en la diestra, quiere decir en la mano derecha, ¿no? La derrama entre los cuernos de una vaca blanca, ¿tá? Copa en la diestra y la derrama en los cuernos de una vaca blanca. Fíjense que Para mí que representa como la pureza, la vaca blanca, ¿no? en los cuernos de una vaca blanca. ¿Qué pasa? Esto aparentemente
Este era el rito que ella tenía, porque fíjense que dice, conságrate, implora a los dioses ya aplacados con tus sacrificios, ¿tá? Los sacrificios justamente de las vacas, y además dice, alzando la copa en la diestra, derrama ante los cuernos de una vaca blanca, o bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses, los altares bañados en sangre, ¿tá? Y renueva cada día, es decir, esto no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces, renueva las ofrendas, ¿tá? Escudriñando con la vista los abiertos pechos de las víctimas, consulta sus entrañas palpitantes. Era como este rito, ¿no? Tenía una parte que era consultar las entrañas de lo que eran estos animales, ¿tá? Fíjense que dice que acá estaríamos de vuelta en una narración en tercera persona, es decir, que vuelve el narrador omnisciente, dice, oh vana ciencia de los agüeros. ¿Qué quiere decir la ciencia de los agüeros? ¿A qué se referirá? La tradición que utilizaban para saber cosas que pasa de generación en generación. Es A como los una ciencia. adivinos. Ay, perdón. Ahí está. ¿Y por qué lo llama vana? Fíjense que qué estructura tenemos acá. ¿Una invocación? Otra, ahí está. Otra invocación por la estructura. ¿Y qué es lo que llama vana? Vana sería inútil, ¿no? ¿Por qué llama vana la ciencia de los abuelos? Es decir, de la adivinación. Porque quizás ya van varios rituales que hace y como que no da resultado. Claro, porque acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el destino de Eneas por el cual él no va a poder seguir con Dido? Es Ella, que perdón, no va a poder seguir con Dido. perdón, No, perdón, que, dije bien, me entreveré. ¿Por qué dice van a ciencia a los agüeros? ¿Cuál es el destino de Eneas? que se va a Continúa su ir, camino hacia Roma. Exacto. Él tiene su destino, ¿qué? ya está predestinado. Hijado. Ahí está. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que construir Roma o algo así. Tiene que ser uno de los justamente antecesores de los fundadores justamente de Roma. Él tiene el destino de ir a la península itálica, ¿tá? No quedarse allí en lo que es el norte de África. Ese destino que ahí es tan importante y que él no puede de ninguna manera cambiar, ¿no? Esa era la creencia, no podían cambiar el destino de ninguna manera. Por eso Y, habla de vana ciencia de los agüeros. ¿no Como será también perdón, no será también eso de que como él hace caso a su destino que ya estaba marcado por los dioses, será por eso que el ritual constante que hace Dido no tiene resultado? exacto, ¿no? O sea, ella no puede cambiar según las creencias lo que él va a hacer. Fíjense que el estado de Dido va, ese estado de enamoramiento, de Dido hacia Eneas, va en un increyendo o aumento. O aumento paulatino, ¿hasta qué pasa? A ver quién leyó ahí el resto de este libro 4. ¿Qué va a pasar al final? Ella Después, logra que. cuando A Claro, ver, ella no, Paula. está, perdón. Eneas se va y Sí. después ella se termina suicidando y bueno, le pide a la hermana que construya como un altar o una cosa así, puede ser.
Ahí está. Ella se termina suicidando, ¿no? Porque él se va. Es decir, que fíjense que los consejos de la hermana, al final que la sacaron de aquel pudor, ¿fueron buenos o fueron malos? Y fueron malos, Fueron obviamente. malos. ¿Por Fue qué? nefasto, pobre, porque en realidad todo lo que ella tuvo que sortear para aceptar que realmente podía estar con él, termina haciendo los rituales que ella ya sabe que va a tener una nulidad de eso y es como en vano. Ahí Que, está. ¿Y que había creo que otra mano también, levantada por ahí? ay, perdón, no la vi. Yo, perdón. No, eso de que por más que, no me acuerdo si fue en tus clases, Claudia, que nos pasaste los links que se hablaba de que o lo leí en otro lado, de que por más que el consejo de su hermana la alentó a seguir su instinto, digamos, de lo que sentía por Enea, no iba a tener resultados, o sea, como que ya estaba marcado su final, el de Dido, ¿no? Ahí está, exactamente. Es decir, eh, A en pesar de que realidad, no hubo, me parece que no hubo maldad, ¿sí? De parte de Ana, pero la llevó a la perdición. exacto, porque si ella se hubiera quedado fija en aquel pudor, ¿no es cierto? No hubiera pasado por todo esto, ¿está? Sí, ella, no sé si Terminando en el desenlace fatal, ¿no? Que se suicida. al final ella como que tiene un estado de locura porque se nota en lo que piensa y como que habla sola y actúa de una forma extraña que al principio no lo hacía antes de suicidarse. Está como loca de amor, se podría decir. Claro, igual ellos llegan a un encuentro, o sea, llegan a ese encuentro, a tener ese romance, ¿no? Vieron que ahí le pide a varios dioses. Gente, nos unimos una vez más porque está por cortarse. No sé ustedes cómo están de tiempo, si quieren unirse una vez más o prefieren que yo les grabe algo, como ustedes quieran. Yo no tengo problema en Yo seguir me una. uno. Sí, yo tampoco. Yo tampoco me puedo quedar más. O sea que hay No, 2 o 3 que no se pueden quedar. yo Yo me, puedo quedarme. yo me uno. Yo también. Yo ¿Está? también. No, nuevamente. Sí, yo también me quedo. Bueno, entonces nos unimos, sí, bueno, no sé si los 45 minutos, pero bueno, un rato más. Les digo porque queda menos de un minuto. Les decía, ahí tenemos varios dioses a los que ellos imploran, que son, esta parte ya no está no está en lo otro, ¿no? Está Ceres, está Febo, está Lieo, ¿está? Y Juno. ¿Está? Profe, del tercer párrafo hablamos también, ¿no? El tercer párrafo viene a ser la respuesta de Ana. ¿Qué es lo que le dice Ana